¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos ves a través de las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Está en los controles técnicos Arsenio Valdés. Quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. Hoy, como lo habíamos prometido, tenemos la visita de nuestro pastor Leopoldo Espaillat, que es pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y que, como hemos estado desarrollando durante toda esta semana los diferentes temas con relación a la época navideña. El lunes hablamos sobre el objeto de la Navidad. O sea, mucha gente no sabe qué es lo que se celebra en Navidad, y ahí explicamos que lo que se celebra es el nacimiento del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre. El martes hablamos sobre salud en Navidad con la doctora Araceli Franco. Estuvimos tratando ese tema porque muchas personas se cometen muchos excesos en comida, bebida, fiestas, etcétera, y tenemos también que cuidar la salud durante este tiempo de Navidad. El miércoles hablamos sobre el nacimiento, la historia del nacimiento de Jesucristo. El jueves, ayer, hablamos sobre seguridad en Navidad, porque ustedes saben que necesitamos cuidar nuestras pertenencias durante este periodo que la delincuencia aflora de una manera inusual. Y hoy vamos a concluir la semana con esta meditación con ustedes sobre lo que es el verdadero significado de la Navidad. Buenas noches. Para nosotros es un gran honor, un privilegio tener aquí la presencia de nuestro queridísimo y amado pastor Leopoldo Espaillat. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Contento de tener esta oportunidad de estar aquí contigo, Jesús. Aprecio esta invitación y aprecio la oportunidad de poder compartir con la audiencia de este programa acerca de un tema tan importante como es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, de inmediato denos una introducción del tema que vamos a desarrollar en esta noche sobre el verdadero significado de la Navidad. Bueno, como tú bien has mencionado, en este programa ya se ha venido contextualizando el significado de la Navidad. Y lo que queremos hoy es precisamente poder hacer ese contraste entre un mundo cada vez más superficial, que básicamente no le da mente, no piensa por qué está celebrando, simplemente sigue la corriente, simplemente hace lo que todo el mundo hace, lo que han hecho sus padres, sus abuelos, bisabuelos por largos siglos de tradición, pero sin siquiera considerar seriamente por qué detenerse en este momento del año, por qué marcar en el calendario como una fecha especial y cuál es el significado más profundo y el valor más profundo de esta época. Lamentablemente algunos no solamente se detienen en la superficialidad y en la celebración hueca, algunos van más allá y caen entonces en los excesos y en el desenfreno. O sea que ese es el caso extremo de lo que estamos diciendo, en polo opuesto al verdadero propósito y razón de ser de una festividad como esta. Sí, y sobre todo también otros que se van entonces a cometer acciones y pecados que son totalmente contrarios al evento que se está celebrando. Ya nosotros dijimos el lunes pasado que lo más probable es que el evento que se está celebrando para esta fecha no ocurriera en esta fecha, pero que lo más importante no es celebrar la fecha, sino celebrar el acontecimiento, el hecho de lo que ocurrió en aquel momento histórico. Así mismo. ¿Qué es lo que se celebra en Navidad? ¿Cuál fue el acontecimiento? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que dividió la historia en dos partes y que a partir de ahí la mayoría de los pueblos en todo el mundo celebran la Navidad. Sí, ciertamente aquí estamos hablando de un evento único, algo irrepetible y sin comparación en la historia humana. Cuando ocurrió, probablemente pocas personas se dieron cuenta. Es la paradoja aquí, ¿verdad? Estamos hablando de un evento que ocurrió hace poco más de 2000 años en un
país pequeño, en un pueblo pequeño de ese país pequeño. Estamos hablando de Belén de Judea, una nación que estaba en ese momento bajo el yugo del Imperio Romano, y dentro de la nación un pueblecito, una aldea de unos cuantos miles de habitantes, y en ese lugar de poca significación de acuerdo a las escalas del mundo, nace un niño que a simple vista se veía igual que todos los demás. No, alguien que hubiese visto la escena desde la distancia no percibe realmente que nada especial estuviera pasando. Simplemente una familia israelita tuvo un bebé. Aquí tenemos una familia que llega de visita al pueblo de Belén por causa del censo que había ordenado el emperador, y no encuentra ni siquiera lugar para hospedarse, posiblemente por el gran movimiento de personas que había a causa del censo. Pero aquí tenemos entonces esta familia humilde, se ve que era una familia de escasos recursos, que recibe a este bebé, no tiene dónde ponerlo por la situación de falta de hospedaje, y lo pone en un pesebre, en el lugar donde comían los animales. Así que no solamente tenemos un evento que casi pasa desapercibido a la mayoría de las personas, tenemos un evento que es todo lo contrario a lo que normalmente atraería la atención del mundo para convertirlo en el magno hito histórico que divide el calendario, como tú decías. ¿Qué es lo que hace especial este evento? Aquel momento hubo por lo menos dos pistas de que algo inusual estaba pasando. Por un lado, tenemos que a los padres de este niño se le había anunciado que algo iba a ocurrir. A la madre se le dice: tú vas a dar a luz un niño sin haber conocido varón, y es porque el Espíritu Santo te va a visitar, el Espíritu Santo va a obrar en ti para que se conciba en tu seno, se conciba aquel que será llamado Hijo de Dios. Pero al padre adoptivo también se le avisa y se le dice: mira, no temas recibir a María, tu mujer. Ella no ha cometido adulterio, ella lo que tiene en su vientre es un fruto del Espíritu Santo. Sí. Y entonces ese aviso ya los preparó, por así decirlo, de que algo muy inusual estaba ocurriendo. Pero también en el día del evento, ya de nacer el bebé, ocurre que a unos pastores en un lugar del campo se les avisa también, y de una forma también totalmente extraordinaria. Un coro de ángeles se le aparece y brillan con el resplandor de la gloria de Dios en medio de la noche, y en medio del susto tan grande que ellos reciben entonces la gran noticia, y les dice: aquí les traemos buenas nuevas de gran gozo, porque les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Sí. Hay una proclamación a viva voz del Evangelio del Señor Jesucristo, en cuanto a que en ese día se había hecho hombre el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos un evento único que la paradoja de que parece un evento corriente, normal, en una familia no pudiente, una familia desposeída en Israel, y sin embargo en la esfera espiritual estaban ocurriendo cosas extraordinarias. Sí. Dios había hecho que esa es la pregunta que quiero hacerle. Sí. ¿Qué era lo extraordinario que tenía ese bebé, que aparentaba ser un bebé común y corriente, y algo extraordinario tenía? La Biblia, las Sagradas Escrituras nos revelan claramente qué es lo especial de ese bebé. Porque aunque era un ser humano 100%, al mismo tiempo, y eso es un gran misterio de nuestra fe, era 100% Dios. Aquel que estaba naciendo en el vientre de María era un ser humano igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, pero de carne y hueso, y con exactamente la misma contextura física y espiritual de un ser humano. Pero al mismo tiempo se nos dice claramente que ese que estaba naciendo era el Hijo unigénito de Dios, por tanto, la segunda persona de la Trinidad, por tanto, Dios mismo hecho hombre. Dice así el Evangelio de Juan en su primer capítulo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Noten, este Verbo de Dios fue aquel que creó todas las cosas,
Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Pero aquí el gran misterio proclamado, dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso hace que ese bebé fuera especial y muy distinto de cualquier otro bebé que haya nacido antes o después. Excelente, excelente. Entonces, eso significa que Dios se hizo hombre. Y en las Sagradas Escrituras encontramos esto en el Antiguo Testamento como promesa. Se puede decir que ahí Dios cumplió esas promesas que le había hecho a su pueblo de enviar un Salvador. Totalmente, totalmente. Es maravilloso cómo las Escrituras no solamente proclaman de una forma especial y gloriosa la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, el día que nació, sino que desde el mismo comienzo de la historia humana, Dios venía avisando y anunciando que Él enviaría a un Salvador. Por tanto, ese evento que ocurrió hace, como decíamos, un poco más de 2000 años, en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo señalado por Dios, ese evento cumplía así promesas, muchas promesas que Dios había hecho con muchos siglos de antelación, avisando y alertando a la raza humana de que ciertamente Dios enviaría en el tiempo oportuno al Salvador. Aún desde el mismo huerto del Edén, antes de sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén por causa del pecado, por causa de la desobediencia que habían cometido, Dios hace una promesa velada, pero una promesa mientras está dictando sentencia a Satanás, y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Satanás ciertamente mordería el talón de esa simiente de la mujer, a través precisamente de instigar a los hombres para crucificarlo, pero a través de esa cruz, ese Salvador que vendría al mundo aplastaría la cabeza de Satanás. Este que vino al mundo moriría una vez en la cruz, y por esa cruz vencería la muerte, el pecado y al maligno. Pero no fue solamente esa promesa. Dios también había prometido a Abraham, el patriarca, 2000 años antes de Cristo, que algún día uno de sus descendientes vendría al mundo, y por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Luego a Moisés, el gran profeta, 1400, 1500 años antes de Cristo, Dios usó al profeta grandemente, pero por medio de él dijo, vendrá otro profeta, que como yo, exactamente, al que ustedes deben prestar toda su atención y obediencia. Y este gran profeta, que la Biblia nos enseña claramente que es el Señor Jesucristo, superior a Moisés, y es aquel que nos revelaría al Padre de una forma mucho más clara y directa. Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesús. A través de los salmistas, el Señor también había prometido que Él enviaría uno que fuese un mediador, que fuese un sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Dice el Salmo 110, que el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este es un sacerdote muy especial, porque es Dios hombre, pero además también porque el sacrificio que venía a ofrecer era el sacrificio él mismo. Y Isaías, que profetizó 700 años antes de Cristo, habló claramente de eso en el capítulo 53, cuando dijo que el Señor haría caer sobre su siervo el pecado de todos nosotros. Así que tenemos aquí el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote para siempre, que vino a sacrificarse a sí mismo. Así que los profetas de verdad, de muchas formas, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron saber acerca de este Mesías. Dice Miqueas, por ejemplo, tú Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. Y Isaías añade,
porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Y aquí entonces se profetiza claramente que uno de los hijos de David vendría y se sentaría sobre su trono, un trono que es para siempre. Así que tenemos el ungido de Dios, es el rey soberano de todas las naciones, el sumo sacerdote para todas las naciones y el profeta para todas las naciones. Es por eso que a él se le llama el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Pero ese nacimiento, pastor, en sí no tiene, no es el propósito de él nacer sobre esta tierra, no era nacer. ¿Cuál es el propósito de ese nacimiento del Hijo de Dios, Dios hecho carne, hecho hombre? Esa es una muy buena pregunta, Jesús, porque yo creo que muchos pueden quedarse allí en el pesebre mirando al niñito y pensar, ay, qué tierna escena, y ciertamente lo es, sobre todo cuando tomamos en cuenta todos esos factores del relato evangélico. Sin embargo, nosotros afirmamos a la luz de las Escrituras que para poder entender bien el pesebre es necesario entender lo que sucedió después, hay que entender la cruz. Si no entendemos la cruz, entonces el pesebre carece de significado profundo. El ángel que anunció el nacimiento de Jesús le dijo a José lo siguiente, que María dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que tenemos aquí que el mismo ángel que anuncia el nacimiento del Señor enuncia y resume cuál era la misión que venía a cumplir. Responde a tu pregunta. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y por eso se llama Jesús, porque eso es lo que significa ese nombre. En la pregunta anterior usted explicaba que el Señor Jesucristo era el sacerdote que ofrecía el sacrificio, pero en esta pregunta usted está significando que Jesucristo no solamente fue el sacerdote, sino que él mismo fue el Cordero Pascual. Así es, como Juan el Bautista anunció, el profeta que Dios había designado como último de los profetas del Antiguo Testamento para que fuera el precursor del Mesías, cuando presenta a Jesús ante la sociedad, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aquí tenemos a uno que era sacerdote, pero también el Cordero que había de ser sacrificado por el pecado de su pueblo. Y cuando el propio Jesús fue a definir y a resumir cuál era su misión aquí en la tierra, él dijo, en el Evangelio de Marcos se recoge eso, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, él vino a dar su vida como el pago de un precio para rescatar a muchos de las consecuencias de sus pecados. Por eso cuando los apóstoles, que fueron aquellos designados por el Señor para propagar el mensaje del Evangelio y para interpretarnos de una manera correcta el mensaje del Evangelio, cuando ellos tuvieron que resumir también el propósito de la llegada de Jesús, lo resumieron así. Pablo, por un lado, dijo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. Y el apóstol Juan, por otro lado, dijo, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Así que está muy claro en todo el mensaje de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el propósito de que ese niño naciera no era quedarse así como un niño en el pesebre, era crecer para ser el rey, el sacerdote, el profeta que Dios había enviado a sacrificarse por su pueblo. Entonces, ¿quiere decir, pastor, que Dios murió en una cruz, en la cruz? En un sentido muy real, sí. Él murió en su naturaleza humana, pero el que estaba muriendo no era otro que el autor de la vida. Esa es la gran paradoja de lo que pasó en la cruz. Dios no puede morir en su naturaleza divina, pero para salvar al pecador debía morir uno que fuese el reemplazo perfecto, el hombre perfecto
que con su mérito perfecto pudiera rescatar a la humanidad pecadora. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios envía a lo que Él más ama, que es a su propio Hijo, siendo igual a Dios en todo, de la misma naturaleza del Padre, segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, toma nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios, porque en todo momento Él siguió siendo Dios, pero al mismo tiempo hombre, y entonces al morir en la cruz muere en su naturaleza humana. Naturalmente en la esencia divina no podía morir, pero en su naturaleza humana Él murió con una muerte muy cruel, por cierto, dolorosa, pero una muerte que era necesaria para poder rescatar a su pueblo al pagar el precio de su rescate del pecado. Esa respuesta realmente, nosotros en un programa anterior habíamos dicho que el tamaño de la culpa se mide en relación contra quien uno peca. Decíamos en ese momento que no es lo mismo, por ejemplo, matar un animal que matar a un ser humano, y eso lo vemos incluso en los países donde hay sociedad protectora de animales. No le echan la misma condena a uno que mata a un animal que la condena que le echan a uno que mata a un ser humano. Por lo tanto, si nosotros hemos pecado contra un Dios eterno, un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios infinito, nuestra culpa es del tamaño de Dios. Por lo tanto, eso que usted acaba de decir, que se necesitaba que uno igual a Dios viniera para poder saldar esa deuda que nosotros teníamos. Esa es la verdad. Así es, o sea, tenemos una realidad muy sobria aquí. El gran problema del ser humano, el gran problema de la humanidad, no es la crisis económica, no es la crisis política, no es la crisis social, no es la delincuencia. Todos esos son problemas graves. La falta de educación es un problema grave. Yo no quiero en nada minimizarlo, pero lo que estoy diciendo es que el gran problema de la humanidad, y por cierto, el causante de todos esos problemas que he mencionado, es el pecado. Es el hecho de que el hombre se ha rebelado contra Dios, es el hecho de que el hombre, el ser humano, la raza humana, ha decidido transgredir la voluntad de Dios, ha decidido independizarse de Dios, ha decidido hacer su propia voluntad y no la voluntad divina. Esa es la esencia del pecado, es una rebelión, es una traición, es una transgresión del mandato y el orden divino. Esa realidad del pecado es el gran problema del ser humano, y es tan grave y tan profundo que el ser humano no lo puede resolver por sí mismo. Es como decirle a un muerto que escape de la muerte. No puede. Aquel que está muerto no puede escapar de los lazos de esa situación, porque él está incapacitado totalmente por el mismo mal que sufre. Es la situación del pecado. La Biblia claramente establece que el pecado no nos deja moribundos, el pecado nos deja muertos, nos deja incapacitados espiritualmente, inhabilitados espiritualmente, y con una culpa enorme, una culpa, como tú dices, infinita, del tamaño de Dios, porque hemos ofendido al Dios Altísimo, al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. Entonces, un ser finito, limitado, un ser con tantas carencias como nosotros, no puede pagar una deuda infinita, obviamente. Así es. Aparte de que es una deuda que va en aumento todos los días, porque nosotros, aún el mejor de los seres humanos, peca muchas veces, cada día, porque los mandamientos de Dios, todos ellos, se resumen en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay nadie, si fuese honesto, ¿verdad?, sí, que pueda decir que ha guardado esos dos grandes mandamientos ni siquiera un minuto de su vida. Un minuto, o sea, que haga un autoexamen y se pregunte si, aunque sea 60 segundos de corrido, él ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma, sin tener un solo atisbo, ni un solo pedacito de idolatría o de amor desmedido por ninguna criatura. Y por el otro lado, amar a su prójimo como a sí mismo. Alguien que haya guardado eso, siquiera un minuto de su vida. Imaginémonos entonces, si esos son los dos más grandes mandamientos, el tamaño de la culpa que acumulamos cuando lo violamos constantemente, todo el tiempo, todos los días, cada semana, cada mes, cada año.
Y no estamos aquí hablando de una ficción, estamos hablando de que el Dios Altísimo, el Dios vivo y verdadero, así ha hablado claramente en su palabra, de que ciertamente la culpa del hombre es inmensurable, es una deuda impagable. Entonces, la única forma, la única manera de poder pagar esa deuda es precisamente aquella que se proclama con el mensaje de la Navidad, que Dios, en su amor y su misericordia, envió a su propio Hijo al mundo para salvar a los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, dice la Escritura, sus pecados le son perdonados, porque Cristo, con el pago que hizo en la cruz, cubre totalmente la magnitud de su deuda, cubre totalmente, es decir, podríamos usar ese lenguaje, cada centavo de esa deuda que el pecador acumula todos los días de su vida. Y por eso, en base a la obra de Cristo, de aquel que nació en Belén, pero que creció y llegó entonces a ser ese gran rey, gran sacerdote y gran profeta, y murió en la cruz para salvar a los pecadores. Entonces, quiere decir, pastor, sí. Disculpa la interrupción, no te preocupes, que esa salvación que vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a obrar a favor de los que creen en Él, se obtiene por la fe, por esa obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, pero es también por la fe y por esa obra que Él obró en la cruz del Calvario que se preserva. O sea, hay personas que creen que tú te salvas creyendo en Jesucristo, pero después tienes que hacer una serie de ritos, una serie de ceremonias, una serie de acontecimientos y comportarte de tal manera para tú poder guardar tu salvación y no perderla. Entonces, quiere decir que la salvación Jesucristo nos la da completamente. Tan pronto creemos en Él, tenemos una salvación que no tenemos nada nosotros que agregarle. Así mismo es. Precisamente porque es una deuda impagable la que tiene cada ser humano. La salvación no hay forma de que nosotros podamos ganarla por nuestros propios méritos. No hay forma que nosotros podamos decir, bueno, a partir de hoy yo voy a obedecer de una forma tan fiel la ley de Dios que yo me voy a ganar el cielo, yo me voy a ganar la salvación. Eso es imposible. Primero porque no hay nadie que pueda realmente cumplir la ley de Dios de la manera que Dios manda. Recuérdense que los mandatos de Dios son espirituales. Nadie diga, yo nunca he adulterado porque nunca se ha acostado con la mujer ajena. Si usted miró ya a una mujer alguna vez en su vida para desearla, dice el Señor Jesús, no yo, dice Él, que ya usted adulteró. Si usted alguna vez ha aborrecido a alguien, aunque usted nunca haya levantado un arma, ni siquiera un puño para darle a alguien, pero si usted aborreció a alguien en su corazón, ya usted lo mató, ya usted es culpable de asesinato, dice el Señor Jesucristo también. Pueden buscarlo en sus propias Biblias, Mateo capítulo 5. Entonces, ante esa situación, es imposible que un ser humano pueda ganarse por sí mismo la salvación, porque no puede obedecer los mandamientos de Dios a la manera y a la altura que Dios demanda, ni tampoco puede pagar la deuda contraída en el pasado, y una deuda que va en aumento todos los días. Es por pura gracia que se ofrece la salvación en el Evangelio, y gracia significa que es un regalo, significa que el Hijo de Dios se hizo hombre, vino al mundo, y que celebramos precisamente en Navidad, que Él vino, se hizo hombre, que Él tomó la naturaleza humana para venir a ser el Salvador de su pueblo. Una salvación que se ofrece gratuitamente, dice el apóstol Pablo, explicando esta salvación en Efesios capítulo 2, la epístola a los Efesios capítulo 2, verso 8, lo decimos para que puedan buscarlo en sus casas y que sepan que es palabra de Dios. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten la acumulación de sinónimos. Dice por gracia, y la gracia es un regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por medio de nuestros méritos, por medio de la fe. Dice, no por obras. Dice, y esto no de vosotros, no por obras, es decir, no por los méritos humanos, para que nadie se gloríe. Lo que pasa es, pastor, que hay personas que dicen, nosotros somos salvos por gracia, pero una vez recibimos esa salvación por gracia, entonces tenemos que preservarla por nuestro propio esfuerzo. La Escritura es clara de que la salvación es por fe de principio a fin. Es por medio de la fe, no por obras. Ahora, ¿eso qué implica? Que toda nuestra vida, una persona que de verdad ha creído, de verdad se ha arrepentido de sus pecados, este arrepentimiento y esa fe le va a durar toda la vida. Ahora,
no es por la calidad de su arrepentimiento, la calidad de su fe lo que hace la diferencia. Es Cristo el Salvador. Amén. Es siempre un regalo. Estamos diciendo que la fe es el instrumento, y el arrepentimiento y la fe son el instrumento, las manos vacías que extiende un mendigo para recibir el regalo de la salvación, el regalo de la Navidad, que es un Salvador, Cristo el Señor. Es por la fe que nos apropiamos del Salvador, y al tenerle a Él por fe, tenemos todo lo que es suyo, incluyendo la vida eterna. Pero ese regalo de la vida eterna se nos da el primer día. Dice: el que en mí cree, dice el Señor Jesús, tiene vida eterna. No tendrá, no quizás, tiene vida eterna. Y el apóstol Juan, escribiendo acerca de esto en su primera carta, en el capítulo 5, dice: yo os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. No simplemente que tal vez, a lo mejor, quizás, podría ser que alguna vez lleguen a tener vida eterna. No, él habla con certeza, como apóstol del Señor Jesucristo, dice: yo les escribo estas cosas para que ustedes sepan que al presente ustedes tienen vida eterna, no porque la merecen, no porque se hayan ganado, no porque están guayando la yuca en buen dominicano, sino porque ustedes han creído en el Hijo de Dios y por eso tienen vida eterna. Ahora, esa fe verdadera, esa fe que salva, que es el único instrumento que Dios usa para salvar, o sea, es la fe sola. Sin embargo, es una fe que nunca viene sola, y es una fe que produce frutos, y esos frutos el apóstol Juan nos los resume en su carta también. Dice: una persona que de verdad ha creído, una persona que de verdad ha conocido a Dios, lo evidencia porque anda en luz, lo evidencia porque ama a sus hermanos, lo evidencia porque guarda los mandamientos. Ahora, son evidencias, son frutos. Algunas personas entonces se confunden y llegan a esa conclusión que tú dices. Yo quisiera que, porque ese es un tema o un subtema que necesita un tiempo para desarrollarlo, no quiero cortarlo, pero tenemos que ir a nuestra pausa ahora. Pero antes de irnos a la pausa, quisiera agregar a lo que usted estaba diciendo, que el apóstol Pablo nos dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, vamos a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos seguiremos conversando con nuestro pastor Leopoldo Espaillat sobre el verdadero significado de la Navidad. En un mundo donde crece la maldad, Cristo vino para darnos una noche de paz. El 25 de diciembre, Anfiteatro del Parque del Este, 7 de la noche. Orquesta y coro de la Iglesia Bautista Osama, totalmente gratis. Invitan Iglesia Bautista Osama y la Alcaldía de Santo Domingo Este. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con el pastor Leopoldo Espaillat sobre el verdadero significado de la Navidad. Y cuando nos fuimos a la pausa, pastor, usted estaba hablando sobre la salvación, que es un regalo de Dios, pero que no nos la ganamos por méritos, por esfuerzo, porque hagamos obras, sino que es algo gratis que Dios nos da por la fe, que no es gratis porque no es barata, fue pagada por Jesucristo, pero sí por la fe la recibimos, no por obras. Entonces te estaba explicando que esa fe no viene sola, sino que viene acompañada de unas obras. Y ahí tuvimos que ir a la pausa y quisiéramos que usted continúe explicándonos qué es lo que ocurre, por qué después que somos salvos entonces tenemos que hacer las buenas obras que Dios
espera de un cristiano? Sí, esta es una pregunta muy importante, Jesús, porque yo creo que entender estas cosas está en el centro del Evangelio. Y si malentendemos o mal aplicamos el Evangelio, eso puede causar daño a nuestra vida espiritual y ponernos en una situación de riesgo de extraviarnos del verdadero camino. Y por un lado, la Escritura enfatiza claramente que la salvación es un regalo, como veníamos diciendo, que es por gracia, que es por medio de la fe sola. Y en ese sentido queremos ser muy enfáticos, no es por el mérito humano, no es algo que nosotros nos ganamos, no es algo que nosotros podemos llegar al cielo algún día y decir, Señor, dame lo que yo me gané, dame lo que yo me merezco, porque si nos dan lo que nos ganamos y lo que merecemos, lo único que no hemos ganado y merecemos es la condenación. Aquel que le exija a Dios, dame lo que yo me gané, lo que va a recibir es condenación, porque nadie ha hecho nada que le merezca el cielo, sino exactamente lo contrario: desobediencia, pecado, violación de los mandamientos y de la ley divina. Ahora bien, es por gracia que recibimos, es un regalo, es algo que Cristo ganó, como tú dijiste, Él la pagó, no fue gratis, Él tuvo que pagar con su propia vida, con su propia alma, con su propia sangre, esta salvación, costosísima. No hay nada más costoso en el universo. Pero Él la da gratis a los suyos, aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Él. Sin embargo, esta salvación no incluye solamente la liberación de la condenación del pecado, no incluye solamente la liberación de la culpa del pecado, también incluye esta salvación que nos ha llegado a través del nacimiento del Señor, que se celebra en la Navidad. Esta salvación incluye también la liberación de la esclavitud del pecado. Por eso el Señor Jesús promete no solamente perdonarnos los pecados, no solamente quitarnos la culpa del pecado y la condenación que acarrea el pecado, también Él ha prometido que a todo aquel que cree, Él le da su Espíritu. A todo aquel que cree, Él le transforma, Él le envía al Espíritu Santo para que venga a morar con Él. Y entonces la implicación evidente y práctica de eso es que cuando hay verdadera fe, empieza a ocurrir un cambio gradual en la vida de la persona. Un cambio real, un cambio gradual, un cambio que es notable poco a poco por las personas que están alrededor de aquel que es un verdadero creyente. No estamos diciendo que una persona que tiene verdadera fe ahora vive una vida perfecta, porque no hay nadie así en la tierra, ni el mejor de los cristianos. Pero estamos diciendo que una persona que de verdad ha creído, que de verdad ha recibido el don de la vida eterna, ha recibido también esa gracia del Espíritu Santo que le capacita para ir transformándose poco a poco en la imagen del Señor Jesucristo. Por eso podemos afirmar con la Biblia que aunque la salvación es únicamente por la fe, únicamente por gracia, como decíamos ante la pausa, es por la fe sola, pero no por una fe que venga sola. Una fe que produce frutos. Porque una fe que no produce frutos es una fe muerta, es una fe que no salva. Entonces, queremos enfatizar exactamente que es por pura gracia la salvación, de principio a fin. En ningún momento nosotros dejamos de depender de la gracia para ahora empezar a ganarnos la salvación por méritos. Pero lo que sí debemos tener el cuidado de evidenciar por medio de frutos que de verdad creemos. Porque si no vemos esos frutos, entonces quiere decir que no hemos creído. Y si no hemos creído, estamos en condenación. Entonces, esa es la relación que existe entre la fe verdadera y las buenas obras. No es que las buenas obras contribuyen a ganarnos el cielo, de ninguna manera. Eso es un error grave. Y es el error que cometen aquellos que piensan que son muy santos y muy buenos, que creen que se pueden ganar por sí mismos la salvación. Les pasó a los fariseos, que fueron los más religiosos en Israel. Sin embargo, entre ellos se encontraron los peores enemigos del Señor Jesús, porque ellos pensaban que eran muy justos y muy buenos. Pero ese es un extremo. Pero por el otro lado, nosotros podemos pensar que basta con que yo intelectualmente tenga idea de que Jesús es verdadero, de que Él es un verdadero Salvador y profeta, y que es necesario que un día pase al frente, exactamente, la mano y o voy todos los domingos a la iglesia, de hecho. Sí, voy todos los domingos. Pero si yo no manifiesto en frutos reales de transformación de mi vida, entonces eso es un síntoma de que en mi caso no ha habido de verdad una obra de salvación de parte del Señor. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 usted citó,
por gracia soy salvo por medio de la fe. Y el versículo 10 que continúa dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Correcto. O sea que ese versículo establece que una persona que es salva por la fe en su Cristo, esa persona Dios lo capacita para hacer las buenas obras que son propias de un verdadero cristiano. Así mismo es. Y por eso entonces podemos decir, sí, es necesario hacer buenas obras, pero tenemos que tener muy claro el propósito. El propósito no es para ganar la salvación, sino es como una consecuencia. Es una consecuencia, es un fruto. Es un fruto. Así mismo, podemos en ese sentido tomar prestadas las palabras que el Señor Jesús dijo acerca de los profetas. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Creo que podemos tomarla prestada para hablar de todo creyente o de todo el que dice ser cristiano. Por sus frutos lo conoceréis. Pero noten, los conoceréis. No es que los frutos hacen el árbol hace el fruto. Exacto. O sea, esas buenas obras no hacen a nadie cristiano, sino que evidencian que ya es cristiano. Por eso son importantes esas buenas obras, pero no para salvarnos, sino para evidenciar que ya somos salvos. Y hacemos tanto énfasis, y repetimos esto, porque históricamente, a lo largo de estos más de 2000 años, desde que el Señor Jesús nació para acá, ha sido uno de los puntos más mal interpretados, más retorcidos acerca de la doctrina cristiana. Y es importante que nosotros podamos enarbolar y proclamar ese evangelio del Señor Jesús lo más puro que nosotros podamos, lo más cercano que podamos a la Escritura, y no siguiendo las tradiciones tan repetidas por los hombres. Sí, pastor, volviendo otra vez al acontecimiento histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquel hecho donde Dios se hizo hombre, vino y murió en una cruz para salvar a su pueblo. ¿Cómo algún televidente pudiera estar preguntando, y cómo yo me apropio de esa obra? ¿Cómo yo recibo? ¿Cómo yo respondo a esas realidades tan asombrosas y gloriosas que ocurrieron hace aproximadamente 2000 años en Jerusalén? Sí, qué bueno que también haces esa pregunta, porque nos ayuda entonces a reconectar con el propósito y tema principal de este programa, ¿verdad? Que es el hecho de que en nuestra sociedad, en nuestro país, al igual que en muchas naciones del mundo, se está celebrando en esta época la Navidad. Y la pregunta entonces que nos hacemos, ¿cómo respondemos? ¿Podemos nosotros, simplemente seguir la corriente y pasarla bien? Eso, la verdad, es una respuesta, vamos a decir, muy triste, muy deplorable. No, deberíamos, sí, desear pasarla bien con nuestros amigos y sobre todo nuestras familias. Pero lo más importante es que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es mi relación con aquel que nació en Belén? ¿Cuál es mi relación con el Señor Jesucristo? ¿Lo he recibido a Él en mi corazón? Porque si Él no ha nacido en mi corazón, ¿de qué me vale entonces estar celebrando que Él nació? O sea, estoy realmente distanciado todavía de aquella realidad gloriosa y hermosa que se celebra en la Navidad. Nosotros, en vez de seguir el torbellino del consumismo y de vivir para los placeres que es tan propio de nuestra época y de nuestra sociedad, en vez de conformarnos con una celebración superficial, superflua, que no le da mente a nada, o peor aún, en vez de caer en el desenfreno, en la glotonería, en la borrachera y todos esos demás excesos pecaminosos, lo que es digno de una celebración como esta es que nosotros hagamos un alto en algún momento en estos días, mejor si son varios momentos, y elevemos nuestros ojos al cielo y clamemos al Señor y nos aseguremos: Señor, yo quiero que tú estés en mi corazón, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. La Navidad es una época apropiada para el arrepentimiento, para decir: Señor, yo sé que yo he desobedecido tus mandamientos, yo sé que yo no he andado conforme a la ley que tú nos has dejado y que has puesto aún en nuestros corazones. Yo sé que yo no te he amado como debo amarte. Yo sé que he vivido para mí mismo, que he vivido para hacer mi voluntad, que he vivido para
complacer mis placeres y no para complacerte a ti. Perdóname, Señor. Una persona que se humilla así delante de Dios y pide perdón humildemente y pone su fe en ese que nació y que es el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. La promesa de Dios es que Dios responderá afirmativamente. Él promete de antemano, desde antes que hagamos la petición, que si tú pides de esa manera, arrepentido de corazón de tus pecados y poniendo tu fe en su Hijo amado, en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Tú recibirás el perdón, tú recibirás el don de la vida eterna. Y qué mejor manera para celebrar la Navidad que recibiendo en el corazón al Salvador, recibiendo en el corazón a Cristo Jesús. Recibiendo el nacimiento en tu vida de aquel que nació en el mundo, de aquel Salvador de hace 2000 años. Así es. Para ti ya sería una celebración diferente. Así es muy distinta. Y si ya tú habías hecho eso antes, si ya tú te habías convertido al Señor, si ya tú le habías entregado tu vida al Señor, este es un buen momento para todos nosotros refrescar esa relación de fe y de amor con el Señor, renovarla y compartirla con otros de nuestros seres queridos, y que al celebrar la Navidad lo hagamos con ese sabor distinto, no con ese sabor mundano, sino con el sabor de lo que, aquello que es bueno, de aquello que es puro, aquello que es santo, aquello que exalta y glorifica a Dios de una manera especial, si es que queremos precisamente que esta sea una festividad en honor del Hijo de Dios y no en honor al pecado y a las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pastor, algunas personas podrían estar pensando, bueno, pero yo no soy tan malo, eso es para los políticos corruptos, qué bueno que el Señor vino a salvar a esos hombres perversos y malos, pero solamente se quedan ahí. ¿Qué usted le dice a ese tipo de personas? Yo les reiteraría lo que decíamos hace unos momentos. Nadie es justo. Dice la Biblia que en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno. No lo hay. Todos, absolutamente todos los miembros de la raza humana somos pecadores. Aun aquellos que podamos tener una mejor fachada. Hay algunos que pueden tener una fachada de decencia, de moralidad, y la verdad que externamente hablando nunca han roto un plato, sí, nunca han matado una mosca. Ellos mismos piensan, pero yo de qué me tengo que arrepentir, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado ni he robado. Eso es lo que la mayoría de la gente en esa situación diría. Pero el punto, como decíamos hace unos minutos atrás, es que si en algún momento tú has albergado aborrecimiento en tu corazón, tú sí has matado. Si en algún momento tú has mirado a una mujer o a un hombre que no es tu esposo, que no es tu cónyuge, tú has cometido adulterio y el Señor lo vio, el Señor lo sabe. Y si en algún momento tú has deseado lo que no es tuyo de una forma intensa y lo has deseado de una manera que excede tu amor a Dios y que sobrepasa los límites establecidos por Dios, tú has codiciado, tú has envidiado, y eso Dios lo ve. Si Dios ve tu orgullo, Dios ve aquellas cosas, aquellos pecados que tú cometes en tu corazón y que nadie más ve. Él lo ve claro, clarito. O sea, que Él no necesita ver, Él no necesita que tú le digas, o Él no necesita ver que tú actúes de una manera pecaminosa. Él ve lo que hay en tu corazón y la corrupción que hay allí. Tú necesitas el perdón de Dios también. Tú necesitas el lavado de tus pecados que Jesús ofrece. Jesús que nació lo ofrece porque Él murió en la cruz y derramó su sangre. Pero eso hace que esto sea una oferta universal. No hay ninguno que pueda decir yo estoy limpio. Todos, absolutamente todos. No solamente los políticos corruptos, no solamente los drogadictos y los borrachos, todos, aún los religiosos, necesitan arrepentimiento y fe para ser salvos. Y hay otro tipo de personas que podrían decir, pastor, es que yo soy demasiado malo, yo soy tan malo que yo no me merezco, Jesucristo no me va a perdonar nunca. A esa persona, ¿qué usted le diría? Ese es como el extremo opuesto, ¿verdad? Pero igual le podemos decir, el Señor Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar pecadores. Esa es su especialidad. No hay nadie como Él. Él es el Salvador del mundo. Y él viene dispuesto a recibir a todo aquel que arrepentido se acerque a Él. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él lo ha prometido. Entonces,
no hay pecado por oscuro, por sucio, no hay vida por corrupta o malvada que haya sido, que no pueda ser redimida y no pueda ser perdonada por el Señor. Así que nuestra invitación es que si tú te sientes así tan indigno, que entonces vengas con más premura, que vengas ante el Señor y le confieses tu pecado y le digas: Señor, yo soy indigno de tu salvación, yo soy indigno de que tú vengas a mí, pero precisamente en esa actitud humilde Dios se complace en los humildes y Dios igual te promete, como le promete a todo aquel que se arrepiente y cree, que tú serás salvo. O sea que, así como decíamos al moralista, arrepiéntete y cree y serás salvo, te decimos a ti que te sientes tan culpable, te sientes tan cargado por tu pecado, arrepiéntete y cree que tú también serás salvo. Hay un tercer grupo de personas que podrían estar diciéndose: yo quisiera apropiarme de ese regalo que vino hace 2000 años a dar Dios a través de su Hijo Jesucristo, esa salvación tan grande en la cruz del Calvario. Yo quiero arrepentirme, yo quiero apropiarme de esa salvación, yo quiero ser salvo. A ese tipo de personas, pastor, ¿qué usted le diría? No, ciertamente, si ya tú estás en ese punto que dices: yo lo que quiero es ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Respondemos con la misma Biblia y lo mismo que hemos dicho ya: arrepiéntete y cree. Cuando el apóstol Pablo le preguntaron: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, él respondió llanamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Debes creer, debes arrepentirte, debes poner tu fe totalmente en el Salvador. Él es un Salvador todopoderoso, todo suficiente. Él no ha perdido un solo caso. Él no ha dejado que se pierda ningún solo pecador que ha venido a Él verdaderamente arrepentido y verdaderamente creyendo en su gracia, creyendo en su amor, creyendo en su obra de redención. Aquí tenemos a un Salvador que es perfecto, todopoderoso, puro, santo y fiel, que cumple cabalmente su promesa y que está lleno de gracia, de bondad y misericordia para salvar a todo aquel que cree. Bueno, pastor, estamos llegando ya al final del programa por esta entrega. Si quisiéramos que en un minuto que nos queda, usted le dé ya un resumen, un mensaje final a nuestros televidentes. Bueno, una vez más, gracias por esta invitación y alentamos a todo aquel que nos está viendo y escuchando a que celebre la Navidad de todo corazón, pero precisamente para que sea de todo corazón, que sea albergando al Salvador en su vida, en su corazón, en su alma, que por medio de la fe ustedes puedan disfrutar de esa comunión y de ese gozo de tener a Cristo el Señor en sus vidas, que es de esa forma esta sea una Navidad bendecida, una Navidad hermosa y gloriosa para ustedes y sus familias. Ese es mi deseo y mi petición al Señor. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero queremos concluir con un himno maravilloso que celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un himno de Navidad. Al mundo paz nació Jesús. Así es que concluimos el programa con este himno, esperando que haya sido de edificación para todos nuestros televidentes.